Ishida. Estuve estudiando en Okinawa un año, en Okinawa Kenjutsu Daigaku, que es la Universidad Prefectural de Artes de Okinawa. Estoy estudiando el Ryukyugai no Senko, que es el área de artes escénicas de Ryukyu, el Utasanshin en particular. En la facultad uno puede estudiar, es la única facultad en la que uno puede estudiar artes de Ryukyu, ¿no? Como es el Sanshin, el Koto, el Muyo, el Modori, ¿no? Bailes de Okinawa. Bueno, estuve un año allá, pasó muy rápido, así que bueno, ahora voy a volver para seguir estudiando ese sentido. ¿Qué es el Ryukyugai? Significa artes escénicas de Ryukyu. Ryukyu es deben saber, el nombre del reino donde era Okinawa y las islas que ahora son la prefectura de Okinawa, antes de que se incorporaran como prefectura a Japón, ¿no? Entonces, bueno, las artes escénicas de Ryukyu incluyen lo que es el Koten, la música clásica, el Muyo, la danza, el Kumiodori, que es el teatro clásico, bueno, las artes música folclórica, que es el Miyo, y otras artes más contemporáneas y comunitarias, ¿no? Populares. Bueno, no es una tradición que haya sido, se haya quedado estática en el tiempo, sino que ha cambiado a través de eso por la historia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente lo que se hizo en la época de Ryukyu, cuando estaba la corte de Shuri, después lo que se hacía fuera de Shuri y después de la abolición del reino, y bueno, después de la guerra también y el presente. Bueno, Ryukyu fue un puente entre China, Japón y el sudeste asiático. Esto en el mapa, ¿no? Acá estaría Okinawa, la isla central de Okinawa, Japón, China, Taiwán, y todas estas islas que están acá forman parte de lo que fue la prefectura de Okinawa, excepto las islas más del norte, que son Amami, ¿no? Que es el sur de Japón. Acá se puede ver también lo que era el puerto comercial de Ryukyu, Naha, para que se vea la importancia de Ryukyu como conexión comercial entre las distintas naciones. El mar en Okinawa es algo muy importante, porque no es solo la frontera que delimita la isla, sino que forma parte de su religión, de sus caminos comerciales, de las creencias en general. Entonces, bueno, antes del reino estuviese conformado y la isla de Okinawa estuviese unificada, Okinawa estuvo separado en tres reinos, ¿no? Se le conoce como este periodo Sanzan. Tonawa, en esta época del reino se hablaba Uchinaguchi o Ryukyugo, que también se le conoce como Okinawa joven, pero bueno, realmente se dice que es un idioma o un dialecto. Y el Ryukyugo incluye todos los distintos dialectos y formas de este idioma de Okinawa, de Uchinaguchi. Y luego el Nihongo, el japonés, se le conoce como Yamato-guchi. Bueno, comparten raíces lingüísticas similares, pero a través del tiempo y la distancia evolucionaron de forma distinta. La formación del reino tiene como origen el inicio de esta relación tributaria con China en el siglo XIV, y en el siglo XV es cuando este rey Shogohashi, tres reinos que estaban separados, el de norte, centro y sur,
bueno, a través de distintos conflictos bélicos. Y bueno, por fin la isla de Okinawa queda bajo un solo dominio del Shuri, de la capital en ese momento. Se conforma lo que es el reino de Ryukyu. Bueno, esto es lo que sería Shuri, ¿no? Que actualmente si uno visita es exactamente igual, no porque se haya conservado, sino porque ha sido reconstruido, porque fue destruido varias veces. Pero bueno, este es el castillo de Shuri, esto es un templo, y acá está actualmente la universidad donde estudié, ¿no? Más adelante otros reyes organizan, consolidan, terminan de consolidar el reino, hacen un sistema jerárquico y reorganizan la sociedad y le dan mucha importancia al poder, usan el poder, usan la cultura, la música y las artes como poder político, ¿no? Como forma de diplomacia entre las distintas naciones. Entonces, bueno, Ryukyu tuvo una muy buena relación comercial, cultural, tributaria con China, ya que el emperador de China mandaba diplomáticos, embajadores hasta Ryukyu a presenciar las investiduras reales. Entonces, los reyes de Ryukyu eran legitimados por este poder de la China de ese momento, que era el imperio más fuerte de esa región. Pero bueno, también esa era su mayor fuente de legitimidad política, pero también mantenía relaciones con Japón, Corea, parte del sudeste asiático. Bueno, en ese mapa se ven las distintas rutas comerciales, ¿no? de Ryukyu en esa época. Bueno, acá está el puerto principal y las distintas rutas que había en todo el sudeste asiático, China, Japón, Corea. Bueno, posteriormente fue invadido por Satsuma, que es lo que es ahora el sur de Japón, en el siglo XVII, pero bueno, siguió manteniendo esta relación comercial con China. Shuri no solo era el lugar donde estaban los reyes, sino que era el centro cultural principal del reino, ¿no? Los reyes le daban mucha importancia al mecenazgo, la financiación de las artes, de la música y de los bailes, porque bueno, les servían para recibir a estos enviados de China, sobre todo como forma de hacer diplomacia. Entonces se desarrollaron estas ceremonias con música, con bailes, con banquetes importantes para recibir a estas personas. Bueno, estos barcos donde venían los chinos desde a las investiduras reales de Ryukyu se llamaban Uquanshin, y esto en ese momento se les dio nombre a las ceremonias y bailes que hacían como Uquanshin Udui, que es como los bailes de estos barcos, ¿no? Udui o Dori. Entonces eran los bailes que hacemos, con la música que hacemos para recibir a estas personas. Entonces, bueno, fue en ese contexto que estas artes, que bueno, hasta el día de hoy se mantienen gracias al esfuerzo generacional, surgieron, ¿no? Y surgieron con tanta dedicación. Por eso el repertorio de música clásica y de Ryo Koten es tan extenso y profundo y complejo, ¿no? Bueno, la función de esta música, bueno, era no solo era entretenerlos, sino que bueno, era mostrar al mundo y a estos invitados que Ryukyu es un lugar de paz, ¿no? También porque funcionaba como un centro de intercambio entre distintos países. No, por ejemplo, si China y Japón no tenían buena relación, Ryukyu era un centro donde ellos podían comerciar como en territorio neutral, ¿no? Entonces, bueno, la diplomacia y la importancia de esa isla se mostraba a través del arte, no las armas, ¿no? Entonces, bueno, el sanshin era el instrumento principal de esta música. Bueno,
sigue siendo el instrumento principal de esta música. Y era un atributo considerado como de alta cultura dentro de la nobleza de los shuri, que ocupa un espacio importante en las familias, ¿no? Por ahí en Japón, capaz una katana era el motivo el saber usar una katana era el motivo de orgullo, y acá era, tocar un sanshin, ¿no? Entonces habla mucho de las distintas perspectivas de cada lugar. Bueno, ahora vamos a hablar de los instrumentos de Ryukyu brevemente. El Bucho es, o el Bukyu en Nihongo, vendría a ser como una especie de violín de 3 o 4 cuerdas. Parece un sanshin, pero es más chiquito, de este tamaño, delgadito. Se cree que fue introducido desde China. A diferencia del violín occidental, no se toca apoyándolo acá, sino se mantiene así, se apoya contra el suelo, tiene ese palito largo para apoyarlo, y el arco, que está hecho con pelos de cola de caballo. Entonces la diferencia es que el arco siempre se mueve de forma horizontal, pero lo que para uno tocar las distintas cuerdas, más o menos el arco estaría por acá, tiene que mover el instrumento. El instrumento es el fue, o en Ryukyu el kwanso, que está hecho de bambú, es como una flauta, ¿no? Flauta traversa. Tiene agujeros para 6 dedos, más la apertura de la boca para soplar, y es un instrumento muy importante en el koten y en el kumiguri. El taiko, que tiene actualmente la composición actual es con 2 tambores, el hiradaiko, que es este grandote que está a un lado de forma vertical, y el shimedaiko, que es el más chiquito, los dos apoyados de soportes, y se golpean con los bachi, que son los palos o baquetas. El shimedaiko tiene esas cuerdas, lo que hace que la tensión modifique su afinación. Y este formato de la disposición de los instrumentos después de la guerra no se conoce muy bien cómo eran utilizados en la época de Ryukyu, y se entiende que son introducidos desde Japón, en Satsuma, porque el koto o kutu, que es este instrumento originario de Japón, que también fue introducido en el siglo XVIII, más o menos. Tiene 13 cuerdas, se toca con 3 uñas en la mano derecha. Se toca con 3 uñas acá, y con la mano izquierda se hacen distintos efectos, ¿no? En cada cuerda. Al principio, como no era un instrumento de Ryukyu, se tocaba el repertorio traído de Japón, pero luego se adaptó para tocar esta música, y actualmente forma parte de los composición de Jikata, y sobre todo para el Buyo y Kumiyodori. El samba, que se asocia más con el Minyo y la música popular, no se usa en el koten, solo se emplea en las piezas de Hayabiki, que se toca con este ritmo rápido cabalgado en el sanshi, en el dodori, que es los bailes posteriores a la abolición del reino de Ryukyu, y en el kachashi, que consiste en estas 3 tablas de madera sólida que se amarran de esta forma, se ponen en la mano izquierda, y se golpean de esta forma, ¿no? Y para hacer el hayabiki se golpea con el ritmo como cabalgado. Hay muchas formas de tocar, hay gente que toca así,
pero o sea, eso es distintos estilos, ¿no? Bueno, la gente dice que es uno de los instrumentos originarios de Okinawa, ¿no? A diferencia de los demás que bueno, tienen raíces de otros lugares y después fueron modificados, se dice que es de Okinawa, pero bueno, también hay otros investigadores que dicen que también con raíces chinas, ¿no? Y el instrumento principal de toda esta música es el uta sanshin. Todos estos instrumentos que nombré antes cumplen una función dentro del jikata, que es el canto conjunto que acompaña a los bailes y el teatro clásico. En este caso, bueno, estos que puse a la izquierda, que es el ku, el kucho, hacen la parte melódica de la voz y algunas líneas del sanshin cuando no hay voz sonando. El taiko, bueno, hace la parte rítmica, y el koto es el único que no hace exactamente la línea del sanshin ni la voz, sino que es como un complemento que está como alrededor de esto y le da otro color a la canción. Pero el sanshin es lo más importante, es lo central de esta música, y de ahí, a partir de ahí es que los demás instrumentos funcionan en conjunto. Entonces, bueno, vamos a hablar del sanshin, de dónde viene. Llegó desde China con este instrumento que se llama sanxian, que es como un sanshin que conocemos ahora, pero mucho más largo. La caja es un poco más chica. Bueno, todavía existe este instrumento en China. Bueno, posteriormente se convirtió en lo que conocemos hoy como sanshin, y se convirtió en este instrumento central, importantísimo en la música de Okinawa, de Ryukyu. Posteriormente viajó a Japón a través de, bueno, esto es como un ejemplo de las rutas comerciales y las relaciones que tenía Ryukyu en esa época, ¿no? Llegó de China, se transformó en Okinawa y después viajó a Japón y se transformó en lo que es el shamisen. Se toca con un bachi, que es como púa, digamos, que es hecho con un cuerno de búfalo de agua, y se le denomina uta sanshin porque uta es cantar, ¿no? Y sanshin, bueno, el instrumento. Sanshin significa tres cuerdas, tres líneas. Y se le denomina uta sanshin porque el sanshin y la voz son un solo instrumento, no funcionan por separado. Entonces no es que uno toca el sanshin y no canta, o solo canta, sino que las dos cosas van juntas, ¿no? El instrumento es el sonido del sanshin con la voz al mismo tiempo. Las partes del sanshin, bueno, tiene tres cuerdas: el Mijiru, que es la más aguda, el Nakajiru, la del medio, y el Umijiru, la más grave. Luego tiene el Chiga, que es el cuerpo, digamos, la piel del pitón, del mes. Tiene también el Tiga, que es esto que lo recubre, que anteriormente en la época de Ryukyu no era completo de esta forma, sino que era solo la mitad, ¿no? Para donde se apoyaba la mano. Cuando tienen los karakul, que es estas clavijas, digamos, está hecho de madera, normalmente de kuruchi, que es el árbol negro de Okinawa, aunque también se hace de otras maderas, pero este es el más clásico, ¿no? Este es kuruchi. A veces, para que, bueno, este es un árbol negro, ¿no? Pero a veces tiene vetas que son blancas, por eso tiene estos dos colores, digamos. Un árbol que tarda 100 años más o menos en formar un suficiente, porque lo negro va creciendo desde adentro, y a medida que va envejeciendo, bueno, la parte negra se vuelve más grande. Entonces necesita por lo menos 100 años para hacer un
suficiente madera negra como para un Sanshin. Después está el Tsumebachi, que es esto, está hecho con cuerno, tiene distintos tamaños. Bueno, los más grandes se usan normalmente para goten, los más pequeños para música popular, New York, porque permite un poco más de velocidad. Bueno, esta es la forma correcta de agarrar un Tsumebachi. Sería así, y este dedo apoyado de la punta, no tan en la punta, pero más o menos acá. Después hay de otros materiales, ¿no? Bueno, el blanco ese es de marfil, colmillo de elefante. Después el otro de la derecha, transparente de acrílico. Así que bueno, hay varios materiales de los. Uno tiene el nombre de la persona que los creó. Bueno, el Haibaru es el más antiguo que conserva la forma. Bueno, después está el Kobayashi, que es muy grueso en la base. Bueno, se decía que en la guerra, como no había armas, hay gente que se defendía usando este Sanshin, ¿no? Porque era muy grueso y sólido. Bueno, el tipo Maccabi, que este es el más popular. Creo que el tuyo, la parte de arriba, ¿no? Luego está el Yuna, que es este de acá, que el Sao, que es el palo, ¿no? Es un poco más grueso. Bueno, ahí se puede ver que es más grueso este, ¿no? También la parte de arriba es más largo, el Yuna, más alargado, y el espacio donde van los caracuy y las clavijas también es más, bueno, es más espacioso, ¿no? Más amplio. Un poco más largo también. Hay una también que lo puse acá, que es una variante de este, que bueno, más espaciado todavía el espacio donde van los caracuy, más largo. Y bueno, tiene una historia en estos Edo Nobori, o estos viajes a Edo, a lo que es hoy Japón, enviados también de Ryukyu, iban allá a entrenar y a educarse en las artes japonesas, ¿no? Para traer a Ryukyu y seguir refinando las artes escénicas. Y bueno, uno de esos modelos de Edo Yuna fue presentado allá en Edo, y hubo presentaciones con ese instrumento, entonces quedó con ese nombre, ¿no? De Edo Yuna, porque participó en uno de estos Edo Nobori. Y bueno, el Sanshin actualmente, bueno, ahí con piel de serpiente, como este de acá, el tradicional. Normalmente la parte de adelante está un poco más tensa que la de atrás, se puede ver el sonido. Y bueno, es piel de pitón, que no hay en Okinawa, no es una serpiente de Okinawa, sino que bueno, viene de la India. Así que bueno, se le considera un instrumento de lujo, no solo actualmente, sino en esa época. Tener un Sanshin era, bueno, hecho con pieles exóticas, con madera muy especial. También a veces estos caracuy y estas puntas blancas en esa época eran de marfil, así que bueno, un instrumento muy lujoso. Bueno, todavía sigue siendo muy lujoso, un buen Sanshin no es barato, ¿no? Bueno, también hay Sanshin con piel artificial, bueno, como este, ¿no? Es piel artificial. Creo que están los Sanshin así más bueno, corporativos, de marca, ¿no? Más modernos. Esa es una marca de Awamori, me parece. Los Kankara Sanshin, que son hechos con lata, surgieron después de la guerra, la gente había perdido todo, y bueno, una forma de poder seguir cantando sus canciones, su música, a pesar de toda la tristeza, ¿no?
y con lo que materiales que hubiese crearon su Sanshin, bueno, que es el Kankara Sanshin. Y bueno, los Sanshin eléctricos que son para amplificar, se usan con efectos, es más para el pop actual, bueno, cuando se usan con otros instrumentos como guitarra, bajo, sintetizador, teclado, batería. Las ryuka, que es la poesía que se canta con estas canciones, ¿no? ¿De dónde viene la letra? Bueno, viene de estos poemas, que son poemas en forma de cuatro digamos, versos de 8 y 6 sílabas. Bueno, en estos ryuka se habla de amor, de la naturaleza, de nostalgia, de las cosas que sucedían dentro de Shuri, bueno, de temas morales, de despedida. En esa época muchas personas, familias que vivían dentro de Shuri, de la nobleza, los hombres eran mandados a otros lugares. Entonces, bueno, se separaban familias por años, ¿no? Entonces hay mucho de eso en estas poesías. Bueno, acá se ve la forma, ¿no? 8886. Esta es la lectura en Nihongo, es como se lee en Uchinaguchi. Entonces, bueno, estas canciones que duran 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, a veces en 10 minutos estás cantando solo esto. Entonces, por eso uno dice una sola sílaba por tanto tiempo. Bueno, luego está el Kunkunshi, que es la notación del Sanshin, ¿no? No es como una partitura como la conocemos en Occidente, sino que es más como una tablatura que indica dónde tenés que poner los dedos en el Sanshin. Bueno, esto indica dónde van los dedos. Le dan forma a las canciones y bueno, permiten que el repertorio se transmita a través de las generaciones y no solo de forma oral, porque al principio, cuando esta música se hizo y durante por lo menos 300 años, la transmisión era oral. El sensei enseñaba a sus estudiantes y así, a través de las generaciones. Entonces hizo que fuese cambiando. Lo que uno escucha ahora, por ejemplo, el Kaija de Fu, no es exactamente como era originalmente o hace 500 años. Pero a partir de la creación del Kunkunshi en el siglo XVIII más o menos, esto hizo que se homogeneizara un poco más, se estandarizara la forma de las canciones. Así que bueno, el Kunkunshi es una forma donde uno puede seguir aprendiendo y practicando estas canciones, entendiéndolas, pero no es que reemplaza al sensei, porque el sensei es el que le da el estilo, la interpretación, la intención, a pesar de que está escrita. Esas son cosas que solo se pueden aprender con el contacto directo. Igual esta música, a mi parecer, para entenderla mejor, hay que escucharla en vivo. Se dice que la influencia de estos Kunkunshi es a través de un sistema de notación que viene de China. Y bueno, este es más o menos el desarrollo resumido del Kunkunshi. En 1800 el señor Yakabi crea este primer Kunkunshi que tiene los símbolos, pero bueno, casi como una escritura, ¿no? De hecho, si uno toca esos temas como están escritos acá, suenan muy, muy diferentes. Después está los de Chinen, que agregó muchas más piezas a este repertorio, casi 200 piezas, y también ordenó un poco más la forma de esto. Y después está, bueno, Afuso y Nomura, que son discípulos de Chinen, que le dieron la forma. Bueno, Afuso, Nomura y sus discípulos, ¿no? y sus estudiantes, porque todavía se sigue desarrollando a pesar de eso. Esto fue en el siglo XIX, y todavía tiene cambios hasta el día de hoy, ¿no? Pequeños cambios. Entonces, bueno, la diferencia entre Afuso y Nomura es que Afuso está escrita la parte del Sanshin, ¿no? Estos son los símbolos. Por ejemplo, bueno, esto indica
qué se debe tocar, ¿no? No la nota como tal. La nota depende de la afinación que cada uno le dé. O sea, hay varios tipos de afinación definidas los intervalos de nota entre cuerdas, intervalos de tono, pero también hay distintos tonos que uno puede elegir dentro de estas afinaciones. Entonces, por ejemplo, acá el ai, que es este símbolo, sería esta cuerda al aire. El motsu sería esta. El shi sería. Entonces, bueno, así es como uno puede ir leyendo, ¿no? Eso sería un nabushi, Refuso Ryu. Después está el de Nomura Ryu, que es prácticamente la misma parte para el Sanshi, pero la diferencia es que tiene el Seigakufu, que es la notación para explicar cómo se canta. Esas son las notas que hace la voz, los movimientos que hace la voz. Y esto se creó recién en 1935, o sea, antes de eso toda la transmisión de cómo se canta era de forma oral. Y por supuesto eso hace que los estilos Afuso y Nomura sean distintos al momento de cantar, porque bueno, uno mantiene la tradición oral y bueno, por más que trate de preservarse lo más fiel, va cambiando a través del tiempo. Y Nomura bueno, tiene escrito cómo se canta. Bueno, estas son algunas afinaciones y escalas que se usan en la música de Okinawa, no solo el koten. En la música koten, la música clásica, se usan normalmente estos dos tipos de afinación, que sería el honchoshi hetto, y el miyage sería la del medio, un tono más arriba. Esas son las dos afinaciones. Y luego está en el Minyo se usa mucho el Sansage o el Ichimiage, donde una de esta tercera cuerda bajo un tono sería. Pero en el koten casi no se usa esa afinación. Bueno, después está el repertorio donde están las grandes obras del koten. Están separadas por las obras y piezas más antiguas, ¿no? Las Kashibushi son estas piezas antiguas que tienen una duración media de 10 minutos. Después está la Nakan Kashibushi, que también son piezas muy antiguas y de una duración también de 5 y 10 minutos. Las Ufu Kashibushi, que son las grandes piezas antiguas, que son las, digamos, más difíciles de tocar, sobre todo por la duración. O sea, por ejemplo, tienen un promedio de 20 minutos de duración. El Nakabushi, por ejemplo, este de acá, es la pieza más larga de todo el repertorio, dura casi 30 minutos. Y luego están las piezas solistas, cuando se dice piezas para cantar en solitario, porque requieren mucha destreza vocal, sobre todo. Entonces es cuando el intérprete de Luta Sánchez se puede destacar. Y son estas 5 canciones. Hay otras también, pero estas son las principales. Después vamos a hablar rápido del Minyo, del danza de Ryukyu. Tiene 4 grandes categorías. Está el koten, la danza clásica, que es la que se bailaba en Ryukyu, el reino de Ryukyu. El Zoodori, que es la música que vino después de la abolición del reino. Los artistas que trabajaban en Ryukyu se quedaron sin financiación y sin trabajo, así que tuvieron que ir a las calles a reinventar lo que hacían, ¿no? Está la danza moderna, Sosaku Buyo, que es
Son danzas que se hacen al día de hoy, danzas nuevas, digamos, manteniendo la tradición del koten y el uso-dori. Entonces es como tienen los movimientos que se usan en esos bailes tradicionales clásicos, pero bueno, con coreografías nuevas. Y luego está la danza comunitaria, folclórica, que está, por ejemplo, el Shishinai y la Isa. Entonces, bueno, se desarrollaron fuera de Shuri, también tienen mucho tiempo, pero se desarrollaron en distintas comunidades, ¿no? La gente local. Y bueno, el Buyó, el koten Buyó, se desarrolló en la corte, está vinculado con estos barcos que vienen de China, interpretado por hombres en su época. Actualmente sí, mujeres, pero anteriormente en Jicatos a los músicos y los que bailaban eran todos hombres. Dentro del koten Buyó también hay varias categorías, ¿no? Está la danza donde se interpreta a ancianos, bueno, como una referencia a la longevidad, después el Bokashu Odori, que es a jóvenes, el Onna Odori, que es el de mujeres, y el Misai Odori, que es de estos hombres fuertes. Ese último viene con influencia de Japón, con estos de Onna Odori. Luego la vestimenta, bueno, el Vingata, que es este teñido muy famoso en Okinawa. Bueno, se tiene documentación de que existe desde el siglo XIV. El shofu, que está hecho con fibra de planta de banana, es un hilo que hace que sea muy fresco, ¿no? Con el calor de Okinawa, que Okinawa es una isla subtropical, así que hace calor casi todo el año. Luego está el Nasuri, que es la diferencia es que los hilos son los que están teñidos y la manera de tejer forma patrones, distintos patrones geométricos. Bueno, se tiene registro de que hay hasta 600 diferentes patrones. También influencia del sudeste asiático, alrededor del siglo XIV. Y bueno, la vestimenta de Shuri, que es el kurocho, que es esta de acá. Se usa el hachimachi, que es el sombrero. Ese hachimachi en su momento definía el rango de la jerarquía dentro de la nobleza, ¿no? El ufubi, que es este obi, grande, mucho más grande, cuelga un poco. Y bueno, el kurocho es el kimono este negro, ¿no? Kuro, negro. Bueno, posteriormente, después de la conformación de la prefectura de Okinawa, a través de la abolición del reino y bueno, la asimilación con Japón, se empezó a usar el Monski y Hakama, que son de Japón. Esta vestimenta formal se comenzó a ser como estándar para los músicos, para los concursos, los recitales y las distintas asociaciones de música clásica los utilizan actualmente. El Hakama sería esta parte de abajo y el Monski es bueno, acá tiene un Haori, que es otra cosa, pero se usa así como el Haori, solo así. El Monski por los sellos, ¿no? El Mon, que define cuál es la escuela. Cosas que se usan en el Buyó, este sombrero en forma de flor, y el Sudaki, que son estas que se usan, que el Tachikata, el que baila, lleva el ritmo con ellas, el Sensu, que es el abanico dorado y plateado del otro lado, bueno, la espiga de arroz que se usa en algunos bailes, buen augurio de cosechas, bueno, distintos, bueno, no son accesorios, cada una de estas cosas se utiliza con un significado relacionado con la letra, con los movimientos que hace. Por ejemplo, el Kasewaku, que es este campo para tejer el ritmo de allá, se baila con esta canción Kashikaki,
que bueno, es una mujer que está tejiendo, ¿no? Entonces bueno, todo el baile está haciendo movimientos con esto, tejiendo. El Kumiudoi o el Kumiodori es el teatro clásico de Okinawa, de Ryukyu, donde se integra el canto, la actuación, la danza, el ryo y la música, el sanshin. Bueno, y los ryuka, porque lo que recitan estos actores de forma cantada son poemas. Bueno, nace el Shuri en 1700 para recibir a estos invitados y desde 2010 es patrimonio cultural inmaterial. Este señor Tamagusuku Shokun fue el que creó el Kumiudoi. Fue un aristócrata de Ryukyu, hizo varios viajes hasta Satsuma y Edo para aprender sobre las artes japonesas y ahí tomó inspiración de influencias del No y del Kabuki, con las artes de Yamato, ¿no? Y fueron influencia fundamental para la creación del era el encargado de hacer estos entretenimientos, estos bailes para los invitados. Entonces, bueno, gracias a él y la influencia de Japón y la propia cultura de Ryukyu musical y religiosa y de las creencias, salió esta forma dramática propia de Ryukyu, que es el Kumiodori. El Kumiodori sería como el baile conjunto. Entonces, bueno, del No tiene estas estructuras y formas escénicas, bueno, sí, solemnes, digamos, donde se representa este mundo sobrenatural, tiene conflictos morales. Del Kabuki, tiene la parte teatral, a veces tiene algunas escenas digamos, cómicas y otros recursos escénicos que se usan sobre todo en la actuación. Y bueno, tenía esta función diplomática también. Entonces bueno, es la mezcla de las artes de Yamato con el sanshin, con la música, con el ryuka, con la diplomacia del Ryukyu. Bueno, salió esto que es el Kumiudoi. Está el Shushin Kanei, que es una obra de las más famosas del Kumiodori. Las actuaciones y los diálogos son cantados, son ryukas, y cada uno de los que canta, cada uno de los personajes tiene distintas melodías para cantarlo. Y bueno, el Shushin Kanei es también una adaptación del No. Hay una obra famosa de Japón que tiene más o menos esta estructura de una mujer que se obsesiona con un hombre y se convierte en demonio. Pero bueno, aquí Tamagusuku lo que hizo fue cambiar un poco al contexto de Okinawa, de Ryukyu. Antes, en 1609, Satsuma invade Ryukyu. Igual sigue manteniendo la fachada diplomática con China, pero está bajo el dominio de Satsuma, de Japón, y pierde lo que son las islas Amami, el norte el sur de Japón o el norte de Okinawa, que hasta ahora siguen siendo la prefectura de Kagoshima, no son parte de Okinawa. Y bueno, este momento hace que se intensifique ese contacto comercial y cultural con Japón, y surge lo que es el Kumiudoi, ¿no? Delegaciones de Ryukyu viajaban hasta Edo o a Satsuma para reemplazar de verdad. Impactó muchísimo en la forma en cómo se venían desarrollando las artes. Como por ejemplo en la forma del Kuruchi, que no son ryukas, no tienen esta misma estructura de la poesía, sino que vienen de este verso japonés de Shichigo Cho, que son 7-5 sílabas por verso, y a veces está en Yamato Kutu, en Nihongo, mezclado con Chinaguchi, o a veces en Nihongo, pero con la pronunciación en Chinaguchi. Entonces bueno, ahí realmente la mezcla, ¿no? Entonces bueno, es como el líquido absorbe estas distintas culturas, las transforma y las convierte en un arte propio del lugar.
puede ver cómo eran los viajes, ¿no? de Ryukyu a Satsuma. De hecho hay el Nobui Kuruchi que habla de eso. Bueno, las escuelas de Goten que hay actualmente son tres grandes escuelas. Está el Tansei-ryu, que es la más antigua que existe en la actualidad, desde el siglo XVII, que tiene un repertorio de 7 temas nada más. Y hay 2 asociaciones que la mantienen. Después está la Fusoryu, que es la segunda más grande, del siglo XIX. Esta transmisión está basada en la oralidad, como expliqué antes. El sensei, si bien tiene un kunshin para leer, solo el sanshin, la voz, tienen que aprenderla directamente del sensei. Y bueno, esto hace que a veces entre senseis canten un poquito diferente. Y luego está el Nomura Ryu, que es la escuela que tiene más miembros, bueno, tiene distintas ramas, asociaciones en el mundo, acá en Argentina, en Perú, en Hawái, en Estados Unidos, en Brasil, bueno, en Japón, en Tokio. Y hay 3 asociaciones grandes. Bueno, es el que sistematiza el Kunkushi de la parte que hace el Sanshin, más cómo se canta, ¿no? El Seikakufu. Eso hace que sea una escuela más estandarizada, de donde uno puede cantar con cualquier persona del mundo si es de la misma escuela y debería sonar igual. Y hay 3 grandes asociaciones, que es el Nomura Ryu Gakugyo, que es la que está acá, el Hozankai, más que todo en Brasil, me parece, y el Denton Gakugyo, que es la más pequeña de todas. Entonces, bueno, a partir de 1879, Japón, con la reforma Meiji, conforma lo que es la prefectura de Okinawa, y bueno, eso implica la abolición del reino de Ryukyu. Ya el reino es la autoridad. Y bueno, eso hace que se pierda este sistema cortesano y el mecenazgo que había en las artes, y los artistas que vivían dentro del Shuri tienen que empezar a buscarse la vida afuera, encontrando nuevos públicos, la gente común, ¿no? Que no era parte de la nobleza. Y es por primera vez que este público popular tiene la oportunidad de ver cuáles eran las artes de Ryukyu. Pero eso también creó un conflicto, ¿no? Una tensión de la gente que veía esto por primera vez y no entendía nada, no entendía nada de la vida de esta gente de la nobleza, de sus problemas, cuando ellos, bueno, eran pescadores, trabajaban por lo agrícola. Entonces, bueno, aquí hubo un fuerte cambio de la música y las danzas de Ryukyu. Se empezaron a crear estos nuevos bailes, el Todori, que toma más influencias de la vida de la gente, ¿no? de los trabajos diarios de las personas, de los problemas de la población no noble. También el Kobyudoi se transformó, bueno, no se transformó, se creó otra cosa que es el Okinawa Shibai, que es el teatro popular de Okinawa. Y bueno, el Okinawa Millo, que ya existía durante el reino de Ryukyu, no sé, la música que se tocaba fuera de Shuri, pero bueno, empezó a adquirir más fuerza después de la abolición del reino. Es esta música popular de la gente que habla de los problemas que tenían las personas, hablan de su trabajo. Bueno, posteriormente en el siglo XX hablan sobre migrar, sobre pérdidas, sobre nostalgia, hablan de amor, de sentimiento de comunidad. Bueno, son estas canciones de isla, de celebraciones, de pesca, de trabajo, y es este uso que tiene el Sanshin fuera de la corte, es más como comunitario en ese sentido.
Entonces, bueno, es parte de la vida social de las personas y de esta memoria bueno, comunitaria, ¿no? En Okinawa hay mucho ese sentido de comunidad, ¿no? La gente se siente muy orgullosa de dónde es y de dónde es su familia, dónde creció. Y bueno, en 1945 es la batalla de Okinawa. Esto implica la ocupación de los estadounidenses bueno, la pérdida de Japón a las islas de Okinawa, que fueron administradas por el gobierno de Estados Unidos durante hasta 1970 y algo, 72. Entonces, bueno, en este momento las artes, bueno, algo que pasó con la reforma Meiji es que el gobierno de Japón, al crear la prefectura de Okinawa, quiso unificar, ¿no? El idioma. Entonces, bueno, estaba prohibido hablar en Uchinaguchi. De hecho, muchas personas eran tratadas de traidoras y hablaban otro idioma que no fuese japonés. Bueno, también esto implicó que muchas de las artes de música de Okinawa fuese vista como algo no deseado. Que lo japonés era bueno, lo que había que aspirar a hacer, ¿no? Y posteriormente, después de la guerra, bueno, hubo un poco de ese resurgimiento de las artes escénicas, de las artes de lujo. En este momento es cuando Sensei de Buyo y otros bueno, estandarizar algunas cosas para que no se pierdan. Bueno, después de la guerra quedó todo destruido, ¿no? Y bueno, esta lengua de Okinawa empieza a ser un poco, adquirir un valor cultural transportado a través del arte, de la música. Se crearon canciones, por ejemplo, con el Kankara Sanshin. Bueno, la gente había perdido esos instrumentos, simplemente se quemaron. Así que, bueno, con lo que tenían, siguieron haciendo música, ¿no? Y bueno, actualmente está también por esta influencia americana, ¿no? El Uchina Pop, que es el pop de Okinawa, que es este cruce entre el New York, el pop, rock, folk, que usan guitarras eléctricas, instrumentos occidentales, con letras en Uchinaguchi, con japonés, con inglés, todo mezclado, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que en la contemporaneidad van a ser resignificando la música popular y bueno, hablan un poco de los tiempos, ¿no? que identifican cada momento. Bueno, siempre el Sanshin como instrumento principal porque es parte de la identidad sonora y identidad identidad sonora de Okinawa. Y bueno, empieza también la parte de los medios masivos, la grabación, el turismo, Okinawa como lugar turístico, y mucho de eso entra en la música. Y bueno, artes clásicas, estas artes de Ryukyu, se preservan en lo que son instituciones como la Universidad de Artes en Geida, donde está la Facultad de Música, y en esta Facultad de Música están las carreras de Utasanshin, de Artes Escénicas de Ryukyu, de Budo. Bueno, son el único lugar donde la gente se forma en una universidad estudiando específicamente esto. Luego está el Teatro Nacional de Okinawa, que promociona las artes escénicas, el Kumiodori, y también tiene un programa de becas básicamente para convertirse en Jikata, Itachikata, que serían los que bailan, y interpretar estas canciones y estas obras en el teatro. Están los concursos de artes clásicas, organizados por los dos diarios más grandes de Okinawa. Se organizan en estos teatros enormes. Uno va a su Sanshin, interpreta una canción de solista y funcionan como exámenes también. Luego están las escuelas de Goten, como acá en Namuraryu, las escuelas de Buyo, que son una fuente principal de preservación de estas artes.
También está la transmisión familiar, ¿no? A través de el abuelo que tocaba Sánchez y le enseñó a los nietos y así. Eso también es muy importante para la preservación. Y bueno, las distintas escuelas, no solo en Okinawa, sino en el mundo, ¿no? Son formas importantes de preservar. Algo que sucede con la diáspora, por ejemplo, en el caso en Hawái, que senseis de primera generación siguieron tocando de una forma que en Okinawa poco a poco había cambiado, pero al estar lejos lo mantuvieron. Entonces, personas de Okinawa fueron a Hawái a ver cómo es que cantaban, por ejemplo, hace 80 años. Es algo importante también de la diáspora. Y bueno, las artes escénicas de Ryuki no son una tradición que se mantuvo congelada en el tiempo, sino que es parte de la memoria de un reino independiente, de un pueblo que también existía fuera de ese reino, de la guerra, de la migración durante el siglo XX, y bueno, también habla del presente. Y bueno, tendríamos que poder, los que nos interesa esto y nos gusta, poder transmitirlo, preservarlo y tratar de entender